¿Pueden escucharme? ¿Me confirman que están conectados? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Humberto, Juan, Miguel? ¿Están, ¿Pueden escucharme? Sí, se escucha bien ahora. Ya, perfecto. Gracias por el chat también, me han confirmado. Listo, empezamos entonces. Lo que les decía, en dirección ya están exigiendo notas del primer parcial, así que tenemos que generar un examen para llenar ese requisito. Entonces, los ejercicios que veamos hoy prácticamente van a ser los que van en el examen, ¿sí? Y les voy a preparar una hoja después de terminar la explicación de hoy con unos ejercicios muy similares y me lo van a entregar el día de mañana como a esta hora más o menos. Lo vamos a hacer ahora, van a ver que no es nada complicado. Entonces, básicamente estaríamos haciendo como un resumen del examen mismo. ¿Sí? Entonces, adelante. El primer ejercicio que vamos a ver es referido a la protección de líneas, a la protección de distancia. Entonces, estos valores que se ven en esta tabla son los valores que reporta el dueño de la línea de transmisión, ¿no? El objetivo aquí es calcular la impedancia que va a haber el relé en sus bornes, ¿no? O sea, después de pasar por el CT y el PT. Entonces, los datos de 3 líneas tenemos acá dados como resistencia y reactancia total. La longitud está aquí solamente con fines ilustrativos, que van a ver que para los cálculos no se necesita. La necesitaríamos si este valor de resistencia estuviese expresado en ohmios por kilómetro, ¿sí? Pero no es el caso, así que eh, no lo vamos a utilizar. Entonces, ¿qué se hace? La relación vista en el secundario de los CTs y PTs, que es la que mira el relé, se calcula con esta expresión, ¿no? Es el valor, resistencia o reactancia, multiplicada por la relación de transformación de corrientes dividida entre la relación de transformación de voltajes. ¿Y qué es RTC y RTB? Es simplemente dividir, hacer el cociente. Acá tenemos los CTs. La relación de transformación de corrientes de la línea 1 sería 600 dividido entre 1, por ejemplo, que nos da 600. Aquí en este cuadro amarillo estarían los cálculos que tendría yo que hacer, digamos, en un ejercicio manual. Y la relación de voltajes es lo mismo, ¿no? 230, esto está en kb por si acaso, dividido entre raíz de 3, y en secundario tenemos 115 voltios dividido entre raíz de 3. Ya les decía que raíz de 3 significa que está conectado fase tierra. Entonces, para sacar este 2000 se divide 230.000 dividido entre 115. ¿Sí? Eso es la relación de transformación de voltaje. Para la línea 2, por ejemplo, es una línea de 115 kV, sería 115.000 dividido entre 115. O si quieren utilizar unidades en CAS, es lo mismo, 115 dividido entre 0,115. ¿No? De todos modos, vamos a obtener 1000. Lo mismo para la tercera línea, ¿no? Entonces, ya obtenidos RTC y RTB, lo que se hace es simplemente aplicar, ¿no? Esta pequeña fórmula. Para la línea 1, aquí está desglosado el cálculo, no está directo. Tenemos la resistencia de la línea como tal, multiplicada por la relación de transformación de corrientes, que es 600, dividido entre 2000, ¿no? Entonces, el valor resistencia 2.76997 por 600, que es para la línea 1, dividido entre 2000. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos lo que se va a calcular y acá sale el resultado, 0.830099. 5 decimales vamos a manejar para los ejercicios
porque ese es el nivel de exactitud con el que se dan los datos también. Entonces no vamos a perder decimales. Para las reactancias se hace exactamente igual. Agarramos el valor de la reactancia, 18.85469 por 600 dividido entre 2000. ¿Sí? Para la línea 1 entonces tendríamos ya estos dos valores. Y lo mismo haríamos para las líneas 2 y 3. Ahí ya no está, ya no desglosamos qué se va a calcular, sino como aquí ya vimos, es exactamente lo mismo. Entonces, los datos cuando tenemos varias líneas se deben tabular en tablas o en columnas, ¿no? O sea, en cuadros para poder inclusive comparar entre ellos. ¿Sí? Entonces, esta tablita final nos muestra las resistencias y reactancias ya en el secundario de los transformadores de medida, que es lo que mira el relé. ¿Sí? Ya están para las tres líneas. ¿Alguna duda de esto? Es lo primero que se hace para empezar a trabajar con protección de distancia, calcular impedancias propias de la línea. Si sale una duda, me interrumpen, no tengan miedo. Listo. Eso era bastante sencillo. La pregunta 2 nos dice, para las líneas del anterior ejercicio, o sea, del ejercicio 1, calcule las zonas de protección 1, 2 y 3, relacionando el ajuste a los valores de la propia línea con los siguientes porcentajes. La impedancia, la zona 1, 80%, la zona 2, 120% y la zona 3, 200%. ¿Sí? Acá es la clave, es relacionando el ajuste a los valores de la propia línea. O sea que no voy a ponerme a calcular las impedancias de las otras líneas, que es algo que habíamos visto en clase. Sino simplemente hacemos la relación de porcentajes respecto a su propia impedancia. Ahora, aquí en el ejercicio anterior hemos calculado resistencia y reactancia. ¿Sí? Con esos dos valores se calcula la impedancia, que es acá se muestran las dos formulitas. El módulo de la impedancia es el cuadrado de la resistencia más el cuadrado de la reactancia en raíz. Y el ángulo simplemente es la relación reactancia-resistencia en arco tangente, ¿no? O tangente inversa. Entonces, usando estas ecuaciones hallamos las impedancias. Eso también es bastante sencillo, no debería haber ningún problema. Y calculamos impedancia y ángulo a partir de la resistencia y reactancia. Con estos valores, lo único que nos queda es aplicar los porcentajes que el enunciado nos dice. En las líneas reales, estos son los datos iniciales, o sea, se utilizan estos y se verifica coordinación con otras líneas y se empiezan a hacer los ajustes finos, ¿no? Así se llama. Entonces, ya después, partiendo de estos datos, ya después de ver coordinación, este 80 puede bajar a 70 o puede subir a 90, dependiendo de algunas condiciones. Y este 120% igual puede variar un poquito. El que más varía es esta zona 3. ¿Por qué? Porque, como les decía, las líneas no son iguales, o sea, no tienen la misma longitud ni las mismas características. Pero con este valor del doble ya tenemos una partida para ver coordinación. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejercicio, tenemos la impedancia 1, 5.71712. Eso hay que sacarle el 80%. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, aquí están las formulitas que vamos a utilizar o las relaciones. Y es esta operación, 0.8 por la impedancia 1. Ese es el valor de ajuste de la zona 1. Para la zona 2, aquí hay un errorcito, le vamos a cambiar sobre la marcha. Esto es zona 2. Es 120% de la impedancia, ¿no? Entonces, 120% por unidad, digamos, es 1,2 por el valor de la impedancia de la línea 1. Y tenemos este otro valor, ¿no? Este ya sería la impedancia de ajuste para la zona 2. Y por último, para la zona 3, tenemos el 200%, que básicamente es el doble. El doble de esta impedancia es el ajuste de la zona 3, ¿no? Esos son los datos de partida. Así salimos de manera sencilla. Esto se calcula para la zona 1 de esta manera y para la zona, mejor dicho, para la línea 1 se hace así. Para las líneas 2 y 3 también se hace de la misma forma. Y en este cuadro resumen presentamos los resultados, ¿no?
Aquí están los primeros valores que hemos calculado. 4.5, 6.78. Aquí hay una ligera diferencia. A ver, ¿por qué pasó eso? Ya sé por qué pasó eso. Porque aquí estamos usando este valor. Y esto va aquí. Eso es. Listo, ahora sí. 6.86 y 11.43. Listo. Entonces, de esta misma forma, se calculan para las restantes líneas y obtenemos estos valores. Como les digo, con estos entramos al software o a nuestra carta de coordinación, depende cómo lo hacemos, y vamos a ver cómo estamos con la protección de las líneas adyacentes. Pregunta 3. Aquí, bueno, estos primeros ya estaban predesarrollados, estos a partir de aquí los vamos a hacer en línea, digamos, y el resultado los voy a enviar al Classroom, obviamente. La pregunta 3 dice que se tiene un transformador protegido por una curva de sobrecorriente IS very inverse con una corriente de arranque de 5 amperios y un dial de 1.2. Nos piden calcular el tiempo en el que actuará la protección, aquí sería la protección 51, se sobreentiende, si ocurre una falla trifásica de 1.5 kiloamperios y los TCs tienen una relación de 1200 a 5. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ese cálculo hay que utilizar estas ecuaciones que habíamos visto en la anterior clase. Para facilitar la solución numérica y para que se tengan tiempos interesantes, le vamos a poner 600 a 5, ¿sí? ¿Por qué he hecho eso? Porque 1200 está muy cerca de 1500, ¿sí? Y el tiempo que vamos a calcular va a ser grande, mayor, más de un minuto probablemente, ¿no? Porque es una curva very inverse, es esta, y es bastante vertical, ¿no? Entonces, le vamos a reducir la relación del TC. ¿Sí? Vamos a verlo, vamos a ver los resultados más adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Nos piden calcular el tiempo de actuación. Eso ya lo tenemos en estas ecuaciones que se muestran aquí en el recorte. Simplemente tenemos que seleccionar a qué curva se refiere, ¿no? Lo primero es una IS very inverse, es la curva que aquí está numerada como C2. Y su ecuación es el tiempo de actuación, le ponemos, es igual, dice el time dial, TD, ese es el time dial, es 1.2 para nuestro ejercicio. Vamos a poner como. Hay que multiplicarlo por una relación de 13,5 dividido entre ¿qué? Entre el multiplicador M, o mejor dicho, la relación de la falla, es la cantidad de veces la corriente nominal o la corriente de falla respecto a la corriente nominal. Eso es. Entonces vamos a usar esa ecuación. Entonces acá le anotamos, usando la ecuación. Esa ecuación vamos a utilizar y necesitamos calcular M. Calculamos el valor de M. ¿Recuerdan que era el valor de M? Era cuántas veces la corriente de arranque es la corriente de falla. ¿Sí? Entonces es esto. M es igual a qué? A la corriente de falla, pondremos separadito, dividido entre la corriente de nominal. Pero es la I nominal de la protección, o sea, de la función 51. Sí, también se llama corriente de arranque, pero no le quiero poner por corriente de arranque porque no hemos utilizado esa nomenclatura. ¿Sí? Listo. ¿Qué más tiene que estar? Una condición muy importante, aquí le vamos a poner con asterisco. Ambas corrientes deben estar relacionadas al primario o secundario del TC.
La corriente en el primario del CT es la que circula realmente en el circuito y la corriente en el secundario es la que le entrega al relé, ¿no? Es lo que habíamos hecho hace rato con las impedancias, es un efecto similar. Entonces, ambas corrientes deben estar representadas en el primario o secundario del CT, ¿sí? Ambas. Si decidimos trabajar con valores primarios, magnífico. Y si decidimos trabajar con valores secundarios, también. Lo mismo nos va a dar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a elegir. Tenemos la corriente de 1.5 kiloamperes. Este valor es la corriente por su magnitud. Es corriente en el circuito, o sea, en el primario del CT. ¿Sí? Y aquí tenemos la corriente de arranque de 5 amperios. Estos 5 amperios están relacionados a la relación de transformación 600 a 5 y está en valores secundarios. ¿Sí? Entonces tenemos falla en corriente primaria y arranque de protección en corriente secundaria. ¿En cuál quieren trabajar? Yo personalmente prefiero trabajar todo en secundarios porque así se ven los ajustes en los relés. Así que vamos a hacerlo así. Van a ver que es exactamente lo mismo. Entonces, la corriente de falla en secundario, ¿qué va a ser? I de falla en secundario, ¿a qué es igual? Es igual a la corriente de falla en el primario, I de falla en primario, dividido entre la relación de transformación de corrientes. Eso es. Nada más y nada menos. Entonces, ¿cuánto es la relación de transformación de las corrientes? ¿No? Hemos dado ese valor en el enunciado, es 600 a 5. Entonces, RTC es igual a 600 dividido entre 5. Aquí lo vamos a anotar para que no se pierda. 600 dividido entre 5. Y ese valor es, hacer calcular al Excel, es 120. Entonces, RTC es 120. La I de falla en secundario, entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser el valor de 1500 dividido entre 120. Lo anotaremos así con numeritos todo para que ustedes se puedan guiar. 1500 entre 120. Y aquí le vamos a calcular el valor como tal. ¿Sí? Va a ser 2500 dividido entre 120. ¿Qué tenemos? Que tenemos que la falla vista en el transformador de corriente, en el secundario del TC, es 12.5 amperios secundarios. Listo. Con este valor y el valor de corriente de arranque de la protección, ¿no? Hemos llamado arranque, entonces le cambiaremos aquí para que no haya distinción. Sí. Listo. La corriente de falla es 2.5, entonces M es 12, perdón, quería decir 12.5, no 2.5. Es 12,5 dividido entre la corriente de arranque, que aquí nos dijeron que son 5 amperios. Y eso es, lo calculamos, 2.5. Listo. Con este valor de M ya tenemos todos los datos para usar esta ecuacióncita, ¿no? Esta ecuación es la que tenemos que resolver ahora. Tenemos 1.2, ese era dato del dial. Y ya tenemos M, ¿sí? Entonces vamos a calcular aquí el tiempo de operación. Entonces escribimos calculando el tiempo de operación de la protección 51. Aquí ya tenemos el valor que queríamos. Ya no es M, ya no es desconocido, es 2,5. Listo. Esto es simple calculadora. Aquí lo vamos a calcular. 1.2 por
13,5 dividido entre ¿cuánto? 2.5 menos 1 es 1,5. Listo. ¿Qué tenemos entonces? Ese valor está en segundos por si acaso, ¿no? Esta fórmula nos da el tiempo en segundos. Entonces aquí tenemos la respuesta a la pregunta que teníamos en el ejercicio. El tiempo de actuación, vamos a escribirlo aquí. El tiempo de actuación de la protección del transformador es 10,8 segundos. Bastante alto ese tiempo que hemos obtenido. Pero bueno, así salió el ejercicio. Sí, entonces, conociendo la ecuación de la curva, podemos calcular para cualquier dial y para cualquier valor de relación de corriente de falla. Listo. Ahora tenemos la siguiente pregunta. La pregunta 4 dice, para el transformador del ejercicio 3, o sea, este mismo, considerando que se instalará un nuevo alimentador, coordine la protección de sobrecorriente 51 con una curva normal inversa IS para la corriente de falla de 1.5 kiloamperes. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que vamos a instalar un nuevo alimentador, o bueno, el ejercicio nos dice eso, y que queremos usar una curva normal inversa IS. Entonces, ¿cómo se coordina? ¿Qué hacemos? Como ya tenemos la curva normal inversa, simplemente tenemos que hallar el dial de la protección, ¿sí? Aquí nos falta un dato importante. Vamos a utilizar un CT de 150 a 5 con una corriente de arranque de 5 amperios también. ¿Sí? ¿Por qué siempre son cerca de 5 o cerca de 1 las corrientes de arranque? Porque están muy relacionadas con la corriente nominal. En el ejercicio largo de la anterior vez habíamos visto que el CT se calcula más o menos para la corriente de operación, ¿no? Si la corriente de operación del alimentador es 120, se pone el inmediato superior. Entonces, esto refleja la condición normal de operación o de carga máxima de ese alimentador. Entonces, por eso se pone ese valor. Si este CT fuera, por decir algo, 100 a 1, la corriente de arranque también sería cercana a 1 porque estamos cerca de esa corriente de operación normal. O sea, estamos esperando que más o menos circule esa corriente. Listo, tenemos los datos para hacer este problemita. Entonces, si recuerdan, voy a abrir la presentación de la protección de transformadores. Voy a pegar la curva para que la vean. No sé si se ve, pero voy a volver a la pantalla. Aquí voy a pegar esto para visualizar simplemente. ¿Sí? Teniendo una corriente de arranque y definida el tipo de curva que voy a utilizar, lo que se utiliza para coordinar es el dial. ¿Sí? Por eso les he pegado esto aquí. No lo voy a tener aquí, lo voy a poner aquí al costado mientras tanto. Pero lo que quiero decirles es que el objetivo de esta pregunta es que calculen el dial. ¿Sí? Calculando el dial de la curva, hacemos la coordinación. Esa sería la conclusión. Entonces, acá nos dice que se va a utilizar una curva normal inversa. Entonces, buscamos en nuestra tablita de fórmulas y vamos a buscar long time short, extremadamente, aquí está, estándar inversa.
Bueno, en inglés es estándar, en español es normal, ¿no? Si quieren, aquí le cambiamos, porque en el primer ejercicio le habíamos puesto el nombre en inglés, ¿no? Entonces le vamos a poner estándar inversa, IS. Entonces la ecuación que tenemos que usar es esta. Muy bien, entonces me la voy a copiar esta para no estar yéndome para allá arriba. Y vamos a escribir. Entonces, solución. Calcular el dial para la corriente de falla dada y la corriente de arranque. Ese es el objetivo. Entonces, el primer paso, bueno, primero escribamos la ecuación. O sea, hay que despejar el TD. TD, ¿qué va a ser? TD va a ser igual a el tiempo de operación TP por m elevado a la 0,02. Sí, el elevado está aquí. Creo que hay un simbolito que lo representa. Lo voy a poner así. ¿Ya? Significa elevado a la 0,02 menos 1 dividido entre ¿qué? Dividido entre 0,14. ¿Sí? Listo, acabamos de despejar esto. El denominador lo pasamos a multiplicar y el numerador de esta fracción va a dividir. Listo, esa ecuación. Ahora miramos nuestro despeje y ¿qué necesitamos? Necesitamos el, el tiempo de actuación, ¿sí? Que no lo sabemos. Necesitamos el valor de M, que es la relación de corrientes de falla respecto a la corriente de arranque. Entonces, ambos valores tenemos que hallar. ¿Cómo los vamos a hallar? Empezaremos por el primero, por el tiempo de, mejor dicho, empecemos por M. Entonces, necesitamos calcular M y TP. ¿Sí? Para M, lo de hace rato, la relación de corrientes de falla. M es igual a corriente de falla dividido entre corriente de arranque. Listo. Para este alimentador nuevo, ¿cuál es la corriente de falla? 1500 amperios en primario y la corriente de arranque 5 secundario. Entonces tenemos el mismo problemita de hace rato. Lo vamos a hacer aquí mismo, le vamos a escribir casi como una fórmula grandota, ¿sí? La corriente de falla está en amperios secundarios, hay que dividirlo entre relación de transformación de CT. ¿Cuánto es la relación de transformación de CT? 150 dividido entre 5, eso es 30. ¿Sí? Tenemos entonces 1500 entre 30. Ese es el valor de la corriente de falla en secundario. Y la corriente de arranque es 5. ¿Sí? Entonces, con esos valores calculamos. Tenemos 1500 divididos entre 30 y eso dividido entre 5. Son 10. ¿Sí? Listo, ya tenemos M para calcular el dial. Y por último tenemos el valor o necesitamos el valor del tiempo de actuación. Entonces escribimos para TP. ¿Qué necesitamos? Aquí está la clave de la coordinación. ¿Sí? La protección del transformador para estos 1500 amperios, en el ejercicio 3 lo hemos calculado y se iba a tomar 10.8 segundos. ¿Cuánto debería ser el tiempo para que actúe o para que coordine? Tiene que ser menor. ¿Y cuánto tiempo tiene que ser menor? Lo mínimo que habíamos dicho eran 300 milisegundos, ¿no? Que es pequeñito. Entonces, vamos aquí a hacer una consideración, o sea, vamos a darle para una coordinación adecuada,
este tiempo debe ser menor a 10,8 segundos. ¿Sí? Entonces, tomando un segundo de diferencia, resulta que el tiempo de actuación debe ser, ¿cuánto debe ser? 10,8 menos 1, 9,8 segundos. Listo. Esto es una consideración válida, ¿no? Tiene que ser más de 250 a 300 milisegundos. Un segundo es más que eso. Entonces, la coordinación va a estar correcta. Entonces, con este tiempo de 9,8, ¿sí? Aquí en TP y el valor M de 10, calculamos TD, ¿no? Y esa sería la respuesta para la pregunta 4. Estamos con el tiempo descontado, ¿sí? Aquí le vamos a poner un igual. Pasaremos a la pregunta 5, la última. No quisiera que se nos acabe el tiempo. Aquí simplemente reemplazar 9,8 en lugar de TP y 10 en lugar de M, calcular esto y sale, ¿no? Ahí lo dejamos por lo pronto. Con eso ya estaríamos calculando el dial de tiempo y respondemos a la pregunta. Vamos a la pregunta 5 finalmente. Dice, esto ya es hablando de la protección diferencial de los transformadores. Aquí, queremos calcular la corriente de operación IOP y la corriente de restricción IR. ¿Sí? Si se registran las siguientes corrientes en la protección diferencial del transformador. Aquí me faltaba ampliar el texto. Aquí tenemos la corriente en el primario. Aquí especificaremos que hemos estado hablando de primario, pero del transformador de corriente. Esto es el primario del trafo de potencia. Vamos a desplazar un poquito esto para que entre y el secundario del trafo también. No es el secundario del CT o del PT. Así. Entonces, tenemos corrientes de 10 amperios en el primario y de 12 amperios en el secundario. Y tenemos un ángulo de 5 grados. Podemos hacer un rápido dibujo de estas corrientes y nos daríamos cuenta de cómo son. A ver, vamos a hacer el dibujito así rapidito. Vamos a poner flechitas. Asumiendo que aquí tenemos unos ejes. Vamos a hacer los ejes así. Que tenemos dos ejes. Vamos por otro eje. Aquí. Listo. Estos serían los cuadrantes de los fasores de corriente. Y vamos a poner la corriente en el primario. Dice que son 10 amperios con un ángulo de menos 5 grados. O sea, estarían más o menos por aquí. ¿Sí? Vamos a cambiar de color a negrito. Y la del secundario dice son 12 amperios con 5 grados hacia arriba. 12 es más que 10, así que lo vamos a dibujar ligeramente más grande y con unos ángulos similares. Listo. La primera observación de esto es que estamos mirando corrientes monofásicas. ¿Ya? Entonces, si son corrientes monofásicas, se supone que esta es de la fase A. No dice en el enunciado qué fase es. Vamos a asumir que es la fase A. Y la fase B estaría aquí desplazada a 120 grados y la fase C desplazada a 240 grados, ¿no? Formando un sistema trifásico. La protección diferencial hace la comparación por fases, así que este enunciado es completamente válido.
Entonces, tenemos, dice, estas corrientes. Hay que calcular la corriente de operación y la corriente de restricción. Ahí tenemos ya, aquí dice, considerando que esto ya es parte de la respuesta, o sea, esto se supone que tendrían que conocerlo. La corriente de operación es la suma, mejor dicho, es la magnitud de la suma vectorial de ambos fasores de corriente. ¿Sí? Y la corriente de restricción es un factor K multiplicado por la suma de los ángulos. Entonces, la suma de los módulos, perdón, de cada corriente. Entonces, calculemos. La primera es suma vectorial de I primario más I secundario. Vamos a hacer, por eso he dibujado esto para no retrasarme demasiado. ¿Cómo es una suma vectorial? Por el método del paralelogramo. Aquí sumar el vector azul más el vector negro nos daría un otro vector de esta forma. A ver, quiero insertarlo. Listo. Ahí está. Que más o menos va a tener esa forma o esa magnitud. ¿Sí? Aquí está. Entonces, por el método del paralelogramo agarramos este fasor, le sumamos este otro, lo traemos así, digamos, y obtenemos la suma. ¿Ya? Por cuestiones de tiempo no voy a hacer el cálculo, pero aquí ya tenemos el fasor resultante y la magnitud de este fasor suma naranja es la I de operación. ¿Sí? Y por último, la I de restricción es igual al factor 2 por, aquí escribiremos, por la magnitud de cada corriente individual. En este caso tenemos una magnitud de 10 más la magnitud de la corriente 2 es 12. Listo. Eso sí lo podemos calcular rapidito. IRT es igual a 2 por 22. Sería 44. ¿Sí? Entonces ya está. Esta sería la respuesta al cálculo de restricción. Y la corriente de operación sería el fasor naranja. Voy a terminar de hacer los cálculos. Esta planilla va a estar ya con los numeritos y lo voy a subir al Claro. Pero básicamente ese sería el contenido de lo que tenemos que saber hacer hasta el momento. ¿Sí? Ya se va a cerrar la sesión. Si tienen consultas pueden escribirme al WhatsApp y si es necesario nos volvemos a conectar un ratito más. ¿Sí? Adelante entonces.